Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Real con Marce y Caro. Hoy tenemos un tema muy interesante que siempre ronda en la vida del ser humano, porque yo creo que es lo único seguro que tenemos, y es que vivimos pero nos vamos finalmente a morir. Entonces vamos a hablar hoy de duelo de cuando se nos muere un ser querido y estamos como en ese torbellino de emociones y cómo podemos enfrentarlo y finalmente pues continuar la vida desde otra mirada, porque sin duda va a doler, sin duda va a impactar y nos va a cambiar dependiendo de quién estemos hablando, pero cómo afrontarlo con una mirada un poquito más amigable con quienes nos quedamos para continuar este camino y finalmente reencontrarnos en otro plano. Así es, Marce. Yo creo que nada más real que la muerte, nada más real que la muerte. Y probablemente unos lo afrontan con más tranquilidad, otros con más miedos. Yo creo que incluso cuando somos mamás, el miedo puede exacerbarse un poquito más. Y para eso tenemos una invitada que además es de nuestra comunidad, es mamá de uno de nuestros jardines. Entonces estamos muy contentas de tenerla hoy. Isa Tenorio, bienvenidísima. Por favor, cuéntanos aquí en Es Real con Marce y Caro, ¿quién eres? Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy mamá de Bumble, soy mamá de Jero en el cielo, que ya les va a contar, y de Rafa en la tierra. Además estudié psicología. Digamos que el tema del duelo y de la muerte ha estado en mi vida desde muy chiquita. En mi familia hubo muchas pérdidas muy seguidas cuando yo era pequeña y eso me fue como acercando a diferentes maneras de estar, ¿no? Como esto que sale como la pregunta que hacemos con los niños, y yo era la que preguntaba, la que pedía ir al entierro cuando nadie estaba pensando, la que preguntaba por las personas que habían fallecido. Entonces, bueno, creo que era un poco incómodo. Esas preguntas incómodas, claro, que los adultos no sabemos a veces cómo responder, ¿no? Y eso me fue llevando, ¿no? Como a estar muy cercana, como muy, sí, como con el tema de la muerte muy cerquita, una relación diferente. Y ya después con el tiempo estudié psicología, pude trabajar también acompañando personas al final de vida, haciendo acompañamiento en duelo ya formalmente. Y bueno, yo creo que esa era la preparación para la muerte de Jero, que fue mi primer hijo que falleció a los 12 días de nacido. Este camino, digamos, de acompañamiento surge a partir de la muerte de Jero, o cuando estudiaste psicología y por todo lo que dices que te había pasado en tu infancia, sentiste la necesidad de prepararte más alrededor de este tema. Yo creo que se fue dando. Digamos, a mí el tema de acompañar a las personas siempre me había gustado. Estudié psicología, me fui enamorando de diferentes áreas, pero nunca pensé que me fuera a dedicar a eso. Como que la vida me iba poniendo, no sé, en el espacio de práctica, me llamaban justo en el momento donde estaba falleciendo alguien, donde acababa de fallecer. Como que se fueron dando las cosas y lo mismo los trabajos me fueron llamando. Y de diferentes maneras iba estando relacionada con el tema de duelo, digamos, ya claramente en la fundación que hacía acompañamiento de duelo, pero no fue algo que yo me propusiera, digamos, desde antes, como que la vida iba llevando. De la vida. Sí, y siempre, claro, y como el gusto, no sé, por el Día de Muertos, como estas cosas que siempre me llamaban, pero no era como mi plan. Okay. Isa, cuéntanos un poquito qué pasó con Jero. Jero tuvo una cardiopatía y tuvo hipertensión pulmonar. Entonces todo el embarazo fue perfecto, nunca, además, bueno, en pandemia, nunca se vio nada, no se podía ver nada. Cuando nace se dan cuenta que hay algo que no está como del todo bien con la respiración, no está oxigenando bien, y empiezan los exámenes, empiezan como toda la montaña rusa. Finalmente detectan que es una cardiopatía, entonces tienen que operarlo, le hacen la cirugía todo perfecto, sale con apoyo para la cirugía, pero no Evolución. No, sí, como que el cuerpo no cogía fuerza, había algo que no funcionaba.
y ahí es donde empiezan a ver que también hay un tema de hipertensión pulmonar y hacemos, digamos, todo lo que médicamente fue posible, además en pandemia. Él nació el 21 de diciembre del 2020, entonces era plena pandemia, y murió el 2 de enero. Okay. Sí, o sea, finalmente pues el cuerpo no reaccionó. Cuando te dijeron pues que venía con esta cardiopatía y lo viste pues que cirugía, de todas maneras afloran un montón de miedos en uno mamá primeriza, digamos, y tú metida como en todo este tema de duelo, ¿en algún momento pensaste que no iba a resistir? Yo creo que como a mitad de camino tuvimos una doctora que nos visitó y nos dijo como, bueno, el amor no puede ser egoísta. Fue como así, así. Y fue eso, ¿no? Ella también había perdido a alguno de sus hijos pues hace muchos años y dijo como, se los voy a decir como mamá, no solo como doctora. Y es eso, ¿no? Hay un punto, yo sí tenía este susto de hasta dónde saber, como no quedarnos pegados en hay que hacer lo que sea, como a costa de su bienestar. Entonces varias veces hemos preguntado, pero nos decían como tranquilos, nosotros les avisamos si eso llega a pasar. Y el día que ella llega y dice eso, ¿no? Es como el amor no es egoísta, es como uno tiene que querer lo mejor para las personas que uno ama y a veces eso no es lo mismo que uno quiere. Ahí dijimos, ok, ¿no? Como... Que sea lo que Dios quiera. Y era como esta posibilidad de, bueno, las cosas de pronto no pueden salir. Y ya empezamos también con un montón de efectos adversos de los tratamientos, ya empezaron como otras complicaciones que nos hacían preguntarnos como, bueno, ¿cómo sería? Isa, yo creo que ese es el dolor más grande que uno puede sentir. Siento yo, pues digamos, he vivido unas muertes muy cercanas de hijos en mi familia que no deberían ser. Mi mamá perdió a su bebé el día que nacía, cuando yo tenía 10, 11 años. Y digamos que eso fue algo que marcó mucho a mi familia y me marcó mucho a mí, sobre todo para el nacimiento de mi hijo, ¿sabes? Bueno, ya eso después lo compartiré, pero... en ese momento la familia se derrumbó. O sea, en mi caso, se derrumbó. Digamos que ahorita recordando, a mí me dejan sola donde una tía X. Mi mamá se pierde como 1 mes y medio, 2. Creo que la mandan a Barranquilla. Es tanto que hoy estoy pensando y no lo tengo claro, ¿sabes? Creo que mi mamá se va para Barranquilla a pasar su duelo. Mi papá está en su casa solo. ¿Cómo es ese proceso post? Esos, digamos, porque uno transita la noticia, pero lo que viene es lo más duro. O sea, ¿cómo lo vives con tu pareja? ¿Cómo lo vives con la familia? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo das ese paso? Yo creo que ahí contamos con muchos angelitos que nos puso la vida. Había una persona que nos estaba acompañando, una dula, digamos que además acababa de hacer una formación en dula de duelo, precisamente. Entonces, bueno, ella era como dula, entonces todo el tema de acompañamiento. Cuando Jero empezó a complicarse, ella empezó a darme algunas pistas de cosas para hacer. Me decía, tómale fotos, hace esto, ¿no? Es como un montón de cosas que yo le decía, no me dejan. Me decía, así te regañen, hazlo, ¿no? Es como, por si acaso, ¿no? Era como, después vemos si lo usamos o no, pero ella empezó como a acompañar un montón de cosas que precisamente había terminado esa formación. Como estábamos en pandemia, pues era cada uno por su lado, entonces ahí esto de qué hacer con la gente, las visitas y esto, pues fue más fácil como poder tener el espacio como para estar solos, que a veces era el otro extremo, porque era como si quisiéramos poder abrazar a la gente, pero ya nos cuidamos, estuvimos encerrados 1 año, no nos vamos a exponer ahora y además había pico, entonces ahí otra vez no. Y yo creo que ahí sí sirvió haber trabajado como en estos temas, haber estado más cercana, porque había algunas claridades como que yo decía, bueno, yo necesito hacer esto, como el permiso de sentir, ¿no? Como el permiso de poder llorar, de poder estar tristes, de decir, no sé qué me pasa, necesito tiempo, poder vivirlo en pareja, como, pero reconociendo que cada uno lo procesaba súper diferente.
que ahí para mi familia fue como yo creo que de las cosas más retadoras porque yo hago un montón. ¿No? Yo todo el tiempo me estoy moviendo, estoy haciendo. En otros momentos de crisis, mi automático y mi salvavidas es hacer muchas cosas y esta vez me permití parar. Entonces llegaban, ¿qué estás haciendo? Y yo sentada, abrazando un peluchito, como nada, ¿no? Y debían estar más angustiados. Nada, llorando, ¿qué quieres hacer? Nada, ¿no? Como permitiéndome como realmente sentir. Entonces creo que sí fue como un descubrir de cómo hacerlo diferente, poniendo al servicio, sí, como la experiencia, la teoría, pero también como validando que muchas veces la teoría dice una cosa, pero la vida real es otra, ¿no? Como que yo ya lo he vivido en otras pérdidas, pero pues en esta era como no, pues no hay punto de comparación y sí era como un antes y un después en la vida de la familia. Claro. Qué aprendizaje, porque finalmente a veces uno escucha el caso de psicólogas, de terapeutas, que uno dice casa de herrero, cuchillo de palo, y que muchas veces uno es especialista en algo y la vida te da unos empujones y unos tramacazos en mi idioma, que te sacude y uno a veces se replantea muchas cosas y no sabe qué hacer, cómo actuar cuando está en ese torbellino de emociones. Importantísimo que tú vinieras como con esa preparación, aunque no sabe uno cómo va a reaccionar el cuerpo y qué va a querer uno hacer o qué no hacer, pero yo siento que la muerte viene a desdibujar la vida, o sea, uno se enfrenta a una muerte y se hace un montón de cuestionamientos, de replanteamientos, qué pudo ser, qué fue, y un montón de cosas, y a veces el silencio de estar con uno mismo y encontrarse y sentir ese dolor es lo que te permite salir de ese hoyo negro, de esa oscuridad. En mi caso y por mi personalidad, digamos, cuando he tenido muertes muy cercanas, es como estar sola y como poder procesar y darse uno cuenta que efectivamente está pasando. Sé que hay unos momentos del duelo que ya nos contarás cuáles son esas etapas, pero ese primer momento de que uno no lo puede creer, ese silencio y ese vuelvo y te digo, estar uno ahí como en absoluta presencia, yo siento que le da a uno mucha paz, porque salir a hacer es casi que comerse esa emoción que después pues va a salir de alguna otra manera en el cuerpo. Sí, yo creo que ahí para mí la claridad era yo no lo voy a hacer sola. Sí, es como puede que yo haya estudiado psicología, que tenga experiencia acompañando a otros, pero desde el minuto cero fue como aceptar el acompañamiento de la persona que ya nos venía acompañando, como poder tener espacios de conversación con ella. Con la dula. Con la dula, que se llama Ana María. Sí, y que también además estudió pues psicología y como que con ella fue como ese primer como llamado a aquí no voy sola, y ella me conectó con la Fundación HIC, que es una fundación especializada en acompañamiento de muerte gestacional y perinatal. Okay. Y ahí empecé de una, o sea, yo creo que, no sé, yo no me acuerdo qué día se murió Jero, pero ponle que al menos de la semana había un espacio grupal de mamás y yo empecé de una, o sea, yo empecé de una a entrar a los grupos de acompañamiento para mamás, que por ejemplo ahí fue diferente. Yo me vinculé con ellos, me vinculé con un grupo de Medellín de Lazos, que como estábamos en pandemia, todo era virtual, entonces no sé cómo llegué a ellos, pero allá llegué también y estaba de compañera de otra persona que su hija había nacido el mismo día que Jero y murió a los 4 días después. Entonces fue muy bonito poder caminar juntas, porque eran las mismas preguntas de posparto sin bebé, licencia de maternidad sin bebé, como Luto y maternidad. ¿Eso se suma, se computa o son...? No, son diferentes. O sea, si el bebé nace vivo, te aplica la licencia de maternidad. Ok. Si el bebé nace muerto, no hay licencia de maternidad y te dan incapacidad médica y los días de luto. Que también ese es otro tema bien complejo, ¿no? Como el regreso al trabajo y esas cosas, pero con ella fue muy bonito. Entonces eran 2 espacios diferentes, ¿no? Como uno con diferentes mamás, pero todas hablando el mismo idioma
Y este otro espacio que era un grupo de papás y mamás que habían perdido hijos de diferentes edades, pero coincidimos las dos y entramos el mismo día las dos al grupo. Entonces eso fue un regalo que, por ejemplo, mi esposo dijo, no, yo no quiero nada grupal, yo me quedo con los espacios individuales, por ejemplo. Yo quiero ahí hacer hincapié en la importancia de este tipo de grupos y de apoyos y de transitar bien un duelo, que además lo veo en tu capacidad de hablar. Obvio, tu ojo pues se encharca un poquito, pero lo hablas con tranquilidad, ¿sabes? Yo nunca hablé con mi mamá de la partida de Daniel. Jamás. Yo creo que hoy muy grande y no hablé porque sabía el profundo dolor que le producía y porque sus ojos, o sea, ella de verdad no puede hablar del tema. Pero además, Isa, ¿cómo hace esto uno con un chiquito que ya está? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo hoy siento y digo, peor manejado no pudo ser. O sea, yo pierdo a mi hermano, pierdo a mi mamá durante 2 meses, a los 10 años, me quedo con una persona que es la hermana de mi abuela, pues sí la conocía, pero no era una persona cercana a mí emocionalmente. Mi papá me llama un día y me dice, vamos a cremar a Daniel. Llega el bebé en un ataúd literalmente y le dicen a mi papá, ¿usted quiere verlo? Y yo iba a decir sí, mi papá dice no. Entonces nadie conoció la cara de Daniel, mi papá no le dejó ver a Daniel a mi mamá. Yo creo que en una especie de protección, ¿sabes? No pensando en mal, al niño lo creman sin mi mamá. O sea, yo hoy miro para atrás y digo, todo mal, ¿sabes? Y es una herida que nos ha acompañado en silencio a la familia durante muchos años. ¿Cómo hacerlo bien, Isa? Porque hay muchas familias allá viviendo duelos que nos están viendo, que a veces no saben cómo tratar estos temas con los niños, entonces no, mejor ocultémosle al niño. ¿Cómo hacerlo bien? Yo creo que ahí lo primero es validar cómo lo han hecho otros, ¿no? Es como yo creo que en esos momentos uno hace lo mejor que puede, que después con otra información y pasado el tiempo uno dice, oye, lo hubiera podido hacer diferente, probablemente, pero también desde el dolor uno no sabe cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Entonces desde ahí es lo primero, es como si lo han hecho diferente a lo que vamos a conversar, está bien, porque fue lo que pudieron hacer y gracias a eso lograron sobrevivir también como estos dolores que quiebran la vida. Pero ¿qué hacer? Digamos, si hay otros niños, uno va al ritmo de los niños. Ellos van preguntando, ¿sí? ¿Puedo ir? ¿Qué pasó? Y cómo ir adaptándolo al lenguaje, al momento que estén viviendo, pero sí poderlos hacer partícipes. Y yo creo que además esta es la posibilidad para enseñarles qué hacer ante el dolor, qué hacer ante estas cosas de la vida que te van a seguir pasando, ¿no? Y era como, se vale estar triste, se vale llorar enfrente de las personas, es como no hay que ser fuerte para nadie, digamos, eso no lo decían todo el tiempo, es como a mi esposo, tú no tienes que ser fuerte para Isa, o a mí, sí, es como no hay que ser fuerte para nadie, tampoco para los niños. Sí, es como permitirse ser vulnerable, permitirse quebrarse incluso con ellos, abrazarlos y llorar, generar espacios para llorar juntos, que no sé qué decir, mejor no digas nada, ¿sí? Es simplemente estar en lo que sea que esté pasando, echar mano de lo que creamos. Nosotros antes de que Jero se muriera hicimos rosarios, misas, sanaciones, meditación, o sea, de todas las posibilidades, y yo creo que tener esa posibilidad de hacer cosas que uno sienta que de pronto van a traer paz, pues a veces traen un poquito de paz, a veces no, a veces también viene esta rabia y esta pelea con la vida o con Dios por lo que pasó, y es también, Válido. pues eso se vale, ¿sí? Es como... Y entiendo que es una etapa del duelo. Para algunas personas sí. Entonces, eso, ¿no? Como ir al ritmo de la gente. Si hay experiencias previas, echar mano de qué sirvió, qué no sirvió. Hay muchas personas con muy buenas intenciones, pero esas frases... Hay gente muy imprudente. Pero yo lo que he visto es que más que imprudentes es que lo hacen desde el amor, ¿sí? De, bueno, ¿no? Es como menos mal estás joven, puedes tener más hijos. Eso es imprudencia. Es que ahora tienes un angelito. Pues yo no quiero tener un angelito. ¿Sí? Como esto de Dios solamente le pone las pruebas difíciles. Sois mejores guerreros. No quiero ser un gran guerrero, gracias. Como estas cosas
que aparece en cualquier duelo. Entonces eso es, si no sé qué decir, eso es lo mejor que yo le puedo decir. Mira, no tengo ni idea qué decirte, pero acá estoy. Te acompaño. ¿Qué necesitas? Ayudar a resolver el día a día de comida, de aseo, llevar comida preparada, comida congelada. Esas cosas es lo que más sirve, digamos, pensando en si hay gente que esté en este momento en duelo, es como resuelvan el día a día de alguien que pueda ayudar en el aseo, en la cocina, en la recogida de las cosas, para que haya tiempo y haya permiso de no hacer nada sino sentir, incluyendo los niños. Wow, increíble porque nadie piensa en eso. Sí, es como Nadie piensa. dejémosla sola que va a llorar, pero hay un montón de aristas, como dice Isa, donde podemos aportar y no desde esos comentarios que a veces hieren un montón. Sí, fíjate que en el 2017 muere un primo mío en Barranquilla, muy joven, 37 años, jugando fútbol el 3 de enero. Mi mamá y yo estábamos por fuera del país, fue una pérdida muy dolorosa. Y ahora que dices lo de la comida, recuerdo que él tenía unos amigos que tenían un restaurante y el restaurante mandó comida los siguientes 15 días a la casa de mi tía todos los días. Y eso fue una cosa que, fíjate, te lo estoy diciendo hoy, cuántos años después marcó la casa, ¿sabes? Porque además era en Barranquilla entonces se reúnen a hacer la novena de los rosarios, llega a las 6 de la tarde todo el mundo, que a mí eso me parece hasta bonito porque eso aliviana un poquito la carga y el dolor, pero sí, el llevar la comida, cosas sencillas. Hacer un acompañamiento más que con palabras, con hechos y con acciones, porque pues por cada cual lleva su duelo de la manera que lo quiere llevar, pero esas ayudas extras, pues finalmente esas personas tienen que comer, tienen que organizar la casa, si hay niños de por medio, quien se haga cargo de pronto de los niños, de llevarlos a un parque, a comer un helado. Sin desconectarlos, ¿no? Es como, ¿quieres salir? No, ok. ¿Sí? Como dar permiso también de, no, yo quiero estar acá. Bueno. Fíjate que en eso que dices lo comparto porque de pronto a alguien le llega por cosas de la vida, porque fueron los dos hermanos, muere el otro hermano ahorita en junio. Es, digamos, una muerte un poquito más esperada porque venía muy enfermo. Y coincidencialmente yo llego a Barranquilla un día antes de la muerte de él. Y no alcanzamos a verlo. Pero mi hijo tenía en la cabeza que lo iba a ver. Entonces vamos a ir a ver a Toti, no sé qué, tiquití. Y al día siguiente se murió Toti. Y se murió Toti, es que yo acababa de llegar a Barranquilla y toda mi familia, entonces esto era misa, entierro, tin, tin, tin. Y con Juan José, en un momento él se voltea y me dice, yo me llevo a Bruno para Cali. Y le dije, no, tú no te llevas a Bruno para Cali. Claro, él pensando en sacar a Bruno de este proceso. Entonces le dije, déjame, yo hablo con una psicóloga y le hago preguntas, pero lo que me dice mi instinto es que el niño no tiene por qué salir, ¿sabes? Entonces, en efecto, él estaba en un campo de verano, lo recogimos en el campo de verano y al mediodía lo llevamos a almorzar y le dije, mi amor, Toti se fue al cielo, se murió. Yo no sé si decir se fue al cielo está bien o no, pero yo le dije, se murió, se fue al cielo. Va a haber una misa y en la misa va a haber gente triste. Vas a ver a fulanita triste, a sutanita triste, a sutanita triste. Mamá probablemente también va a llorar. ¿Quieres ir a la misa o no quieres ir a la misa? Entonces al principio dijo, no, no sé qué. Y después dijo, se quedó pensando y me dijo, mamá, quiero ir a la misa. Y yo dije, ok. Entonces llegamos a la misa y él se sentó y la mitad de la misa iba a empezar. Entonces yo le puse algo como para que... Pero estaba en la misa, ¿sabes? Yo creo que la gente era como esta mujer, ¿por qué trajo a este niño a la misa? Salimos de la misa, obviamente fue un momento de mucho dolor, un momento en que todos mis primos se abrazan alrededor y yo me iba a parar y él no quiso, entonces yo respeté y me quedé con él, ¿sabes? Me dijo, no, no vayas, y yo me quedé con él y me salí un poquito antes con él, yo venía llorando y se voltea y me dice, mamá, ¿estás triste? Y le digo, sí, estoy triste. Me dije, ¿quieres un abrazo de oso? Y yo le dije, quiero un abrazo de oso. Y me abrazó profundamente. Pero yo siento que hoy Bruno habla de la muerte de Toto con tranquilidad. Toto se murió y él no está traumatizado, no nada. Él abrazó y acompañó a su mamá y a su abuela en un momento de dolor. Y desde ahí, ¿no? Es como las palabras que usamos a veces según la edad pueden generar confusión. Digamos, a mi mamá le pasó que nos había dicho que uno de mis tíos estaba en el cielo y la siguiente vez que nos montamos en el avión, como vamos a estar en el cielo, ¡ay, vamos a encontrarnos! Y fue como, no. ¿Cuál es la mejor forma de decirlo? Se murió
¿sí? Si ya ha habido alguna cercanía, por ejemplo, con la muerte de algún animal de compañía, de alguna mascota, si hemos, no sé, las flores, ¿no? Es como el cuerpo se muere, pero la persona sigue estando viva en nuestros corazones, la recordamos. Cuando quieras hablar, él te va a escuchar. Digamos, nosotros hacemos eso con Jero, con Rafa. ¿Mm? Desde el día cero él es tu hermano mayor. Nosotros tenemos como un cuadro con las fotos que Ana María me hizo tomar, que después se lo agradecí eternamente, ¿no? Hicimos un rinconcito que es donde están como las flores, las plantas, con algunas fotos del embarazo, como las manos, ¿no? Como cosas de él. Y es como, oye, ¿dónde está Jero? Entonces al principio iba y señalaba, y de repente hay días en que es como, oye, ¿y Jero? ¿No? Como cuando estaba empezando a hablar, como que a veces se quedaba así, yo, ¿y qué estás viendo? Ah, Jero. Era como, ok, ¿y cómo está? Bien, ¿no? Como desde ahí es como esta posibilidad de, si hay una relación, que es uno de los retos, digamos, cuando uno hace acompañamiento ya terapéutico, es la relación no se acaba. O sea, se acaba la relación con el cuerpo porque ya no hay una interacción, Con los sentidos, tal vez. pero el reto es cómo creas una nueva relación con el recuerdo, con la misma persona, según las creencias. Hay gente que cree que los pueden ver, otros que no. Sí, o sea, según lo que cada uno crea, pero lo que sí, a lo que uno debería llegar, digamos, como el ideal de un proceso de duelo es a que tú puedas como incluir a esa persona que falleció en tu día a día, en algunas cosas, de, no sé, nosotros no celebramos el aniversario de muerte, celebramos el cumpleaños. Ok. ¿Mm? Dentro de las invitaciones que en alguno de estos grupos salía es, pues uno no entierra a la gente que ama, uno lo siembra, Ok. que para mí eso fue súper bonito y de ahí en los procesos que he acompañado ha sido muy bonito y es, pues uno no, eso no se entierra como, sí, como que no queda ahí. Es qué bonito pensar en que esta persona se vuelve como una semilla en que va a crecer, en que va a dar frutos, entonces es qué quiero sembrar yo de esta experiencia, de esta persona, cómo puedo desde ahí fortalecerme yo, cómo nutro, ¿no? Cómo le echo abono a esa relación con esta persona que sembró cosas en mí, que de pronto pasarán años en que yo entienda qué voy a aprender o para qué. ¿M? De acuerdo. Pero cómo poder hacerlo y desde el lenguaje, ¿no? Si lo veo o no lo veo, ¿qué necesita el niño? Y cómo está la persona, cómo está el cuerpo también, ¿no? Porque si es un accidente es diferente, pero si la persona se ve tranquila, se ve feliz, pues la razón de estos rituales funerarios tiene que ver con que el cerebro entienda que va a haber un tránsito y que ya no me voy a seguir relacionando con la persona como antes. Entonces, para los niños también es importante. Y ahí otra de las cosas que sirve es no tener afán por sacar las cosas, las pertenencias, Ah, fíjate que hay gente que ya... de bueno, pero rápido, o te hacen el favor de te fuiste a almorzar y llegaste y ya no había. Eso es lo peor que pueden hacer. No hay afán. Y con los niños, dar la posibilidad de entrar al cuarto, al apartamento, ¿no? Como de entrar a esos lugares. Oye, ¿hay algo que tú quisieras tener de esta persona que te recuerde, que te conecte? Ahora hay empresas que, por ejemplo, con las camisas o con la ropa hacen ositos. Sí. Como eso, ¿no? Es como quisieras tenerlo tal cual, quisieras que hagamos un osito, quieres hacer como y tener símbolos o tener objetos que representen a la persona o que hayan sido de la persona. Me llama mucho la atención a raíz de nuestro episodio de sobreprotección, este que quedó aquí a la vuelta de la esquina, porque a veces lo hacemos mal pensando en el bienestar, o sea, pensando en que de pronto hablando así directo, haciendo la ropa, permitiéndole que entre al cuarto, pues vamos a generar una herida mayor. Sin duda queda un vacío, queda una herida, pero a los papás, particularmente hablando del caso de los niños, nos preocupa mucho el trauma, la marca, que no haya ese proceso de sanación. Y a lo que voy con mi pregunta es, ¿en qué momento
por no hacer las cosas bien, los que ya no la hicieron bien, necesiten un apoyo terapéutico si no logran vivir esas etapas y acompañar a los chiquitos en ese momento. ¿En qué momento uno puede evitar, y lo digo entre comillas, un trauma, porque sin duda va a quedar un vacío y una herida a unos chiquitos que por su lenguaje y por su capacidad de comprensión, pues no puede hablarle uno tan escuetamente de lo que pudo haber sucedido cuando el ser es muy cercano, porque cuando es un tío o algo lejano, pues es esa explicación, es la muerte, pero cuando es así de la entraña, ¿cómo puede uno transitar eso y cuándo necesita esa ayuda de un profesional? Yo creo que echar mano de la información que tengan y confiar en que lo están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Es como si ya pasó, de nuevo, es como ya pasó y lo hicieron bien. Si está pasando y yo creo que esto es lo que necesita, pues hacerlo también, como confiar en que los papás son los que conocen y en esto no hay una regla, ¿no? No es como lo que tienes que hacer es 1, 2, 3. Siempre, siempre la invitación va a ser validen. Esto vale para la familia, esto tiene sentido para la familia. El chiquito está pidiendo a gritos que lo lleven al entierro y ustedes dicen que no. Ahí ellos van dando la pista, incluso sin lenguaje, ¿no? Es como desde ahí uno puede ir viendo y explicarles que ellos entienden, ¿no? Yo creo que ahí el alma sabe, y permitir la expresión de las emociones. Yo creo que hay dos cosas ahí que son claves. Una es lograr como contarles a quienes nos ven y a esas personas que tienen ese miedo del que tú hablas, que los traumas quedan precisamente cuando no se transita, ¿sabes? Que el trauma queda cuando yo tengo una vivencia muy fuerte que quedó perdida en el limbo y nunca supe qué pasó, que no se habla, que no. En cambio, cuando yo proceso la historia, repito la historia, vuelvo y entro en la historia, hago una narrativa de la historia y la historia pasa del inconsciente al consciente y deja de ser trauma. Yo creo que eso es muy importante, digamos, desde el entendimiento del cerebro, no solo para los dueños, para cualquier situación traumática que uno a veces trata como de que el niño no hable, al contrario, que lo repase muchas veces, pero habla para poder hacer y construir esa narrativa. Si es llorar, hacerlo en familia, ¿sí? Es como permitir que se pueda hablar de la persona que ya no está, que pregunte. Si a mí se me quiebra la voz contestando, se me quebró la voz y eso está bien, porque ahí lo que le estoy dando es el permiso para que pueda expresar y en la medida en que yo pueda hablar del tema, saber que hay cosas que me pasan cuando hablo del tema, cuando recuerdo y que está bien, como ir dando herramientas y pistas de qué hacer con eso, digamos que va dando posibilidad de procesar. ¿Cuándo hacer algo? Cuando no se puede hablar, porque lo que pasó es demasiado doloroso para cualquiera y de pronto hablarlo siento que va a ser peor en este momento porque como adultos no podemos contener o no me puedo contener yo, es como poder ahí buscar un espacio de acompañamiento para que los adultos se sientan acompañados y contenidos para que puedan contener, porque si bien no somos los responsables de hacernos cargo de los procesos de los otros, pues sí, como adultos damos la pista de cómo acompañar y cómo contener, ¿no? Cómo no es ser fuerte para que el niño no le duela, sino cómo lo acompaño para que nos duela juntos. Acabo de entender una cosa. Tú y yo estábamos en el mismo grupo de Ana María Ramírez. Okay. En el de yoga, por las tardes. Y me acuerdo que Ana María dijo, les pido una oración por Jerónimo. Acabo de tener este flashback. Claro, Isa Tenorio, ¿cómo se llama la mamá Isa? Y todos oramos por ti, Isa, qué belleza, acabo de hacer ese flashback. Impresionante. Eso era lo que te iba a decir, pero cuando estabas hablando dije, es Isa, es Jerónimo. Fue como una cosa así como, ¡wow! ¡Qué fuerte! Isa, voy a hablar un poquito de lo esotérico. Yo creo en las conexiones con el más allá. Habrá gente que lo crea y habrá otra que no lo crea. Y tengo dos o tres experiencias, digamos, fuertes que quiero compartirte porque no sé si eso empieza a hacer, uno ya empieza a decir, no, ya la mente me está fallando. Pero, por ejemplo, cuando murió Eduardo, el que te digo que murió en el 2017, que muere muy joven, yo estaba en Italia, decidimos no devolvernos con mi mamá, no alcanzábamos ni a llegar al funeral y tal. Y yo tenía una reserva en un hotel por allá en los Alpes y yo me pego esa manejada, que era muy fuerte,
Y llegamos, y cuando llegamos yo estaba muy como hiperventilada, bueno, en fin, no estaba bien, me duermo y al día siguiente lo que viene a mi cabeza en medio del sueño es como si me mandaran una postal que giraba, ¿sabes? Giraba y llega a mi cabeza y en la postal estaban mi abuelo, mi abuela, Eduardo y un muchacho muy grande. Y la postal era una sensación de estamos bien, ¿sabes? Era como una fiesta, como si te mandaran una foto de la fiesta. Y yo le comenté a mi mamá y para mí el muchacho grande era Daniel, ¿sabes? O sea, me coincidía como la imagen con el tiempo de muerte de Daniel. Y yo dije, estoy loca, o sea, ya es parte de mi mente dando eso. Te voy a contar como varias para que nos hables de esto que de pronto en tu acompañamiento en el duelo te ha pasado. Después mi mamá sale hacia España porque ella se devuelve a estar con su hermana y se devuelve hacia Europa y dice, el día de su cumpleaños, 8 de febrero, dice, para sus adentros, dice Eduard, si estás bien, déjamelo saber. Y sale a Madrid tan sin wifi y llega al hotel y cuando se conecta al hotel decía llamada perdida Eduardo Rodríguez de Novela. Mira, mi mamá que no cree en nada, la piel de gallina y me escribe, me dice esto no es posible y le digo tú tienes una responsabilidad con tu hermana de contarle, porque eso quiere decir que Eduard está bien, cuéntale que Eduard está bien. Pero mi mamá cree que yo estoy como medio loquilla. Y fíjate que esta semana, bueno, la comunidad está en duelo porque pues murió un papá del jardín, dejando un chiquito muy chiquito. Y ayer en la misa decían, contaba el papá de Ricardo, contaba que el chiquito había soñado con su papá, que su papá había venido y lo había abrazado. Y contaba que eso era como una despedida, ¿sabes? Háblanos de eso. Yo no sé si es una esperanza de la mente de seguir en conexión o si es una conexión espiritual o si eso está bien o no está bien en los duelos, ¿sabes? Uno se cuestiona tanta cosa frente a eso. Desde la psicología hay un montón de interpretaciones. Yo personalmente sí creo, o sea, y creo que cuando uno conecta con eso, tiene más sentido como vivir desde el amor los procesos. Y lo que he visto, digamos que me pasaba a mí, con las personas que compartían los grupos y las personas que he acompañado, por ejemplo, de, no sé, estamos acá y de repente, ¡plin!, una plumita, ¿no? Y hay personas que reciben diferentes señales. A veces es ver mariposas del mismo color en lugares de Bogotá donde no hay medio árbol. Nosotros con Jero lo asociamos con los colibríes. Y también es como, no sé, yo vivo en un cuarto piso y a veces estoy ahí por la ventana y de repente 2 colibríes en el cuarto piso del lado donde no hay árboles, ¿sí? Como cosas así. Los sueños sí hacen parte, a veces hay mensajes. De hecho, para las personas que les guste, está la doctora Elsa Lucía Arango, que tiene además unos libros hermosos precisamente, ¿no? Como de estos mensajes que pueden llegar a través de otras personas. Y puede ser eso, ¿no? Como llamadas con los chiquitos que son tan sensibles, pues con Rafa a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Lo estoy durmiendo y está y coge el tete, ¿quieres? Y es como, ay, ¿a quién le estás dando? A Jero. Ah, bueno, ¿no? Como así, o me ha pasado con la abuela, con un tío que también fallecieron y es como, a veces está así, a veces está jugando y es como, ¿qué pasó? Y lo ves, "Ni, ni, no, Jero, no", y se va, sí, como no solamente cuando yo pregunto, sino también espontáneamente, o de momentos, por ejemplo, cerca al cumpleaños, hace un año, él estaba empezando a como hablar, a entender, y yo estaba triste, y lo abracé, ¿no? Le estaba dando tetero y lo abracé y se me escurrieron las lágrimas. Entonces, ¿qué pasó? Y empecé a hablarle, ¿no? Estoy triste, hoy estoy como extrañando mucho a Jero, no sé qué. Y yo siempre le decía como, Jero está con nosotros, ¿no? Como lo invitamos a dormir en la oración. Y ese día me equivoqué. Y en vez de decirle como, mándale un beso a Jero o alguna cosa que siempre le decía, esa vez le dije, ¿dónde está Jero? Y se quedó mirándome y me pone la mano en el pecho. Y dice, está acá. Y yo me quedé fría, como que lo abracé y lloraba, y me decía, sí. Y me daba besos y yo decía, Berriondo Chino tiene 1 año y medio.
Pero ¿sí? Como año y medio, ¿de dónde saca esto? ¿No? Como entonces, yo creo que sí, o sea, digamos ahí no como psicóloga, desde lo personal, sí creo totalmente en eso. Creo totalmente en las señales, creo que a veces se quedan un tiempo acompañándonos, como asegurándonos que estemos bien, que puede haber mensajes y que eso no significa que ellos no estén descansando. Ok. ¿Sí? Como desde eso, como en conversaciones con diferentes personas de diferentes credos, no por llorar a la persona se impide que descanse, no por hablar de la persona o no por verlo, eso no tiene nada que ver con el proceso del alma. Es que me da mucho golpe porque cuando me pasó esto de Eduard, yo trabajaba en la Secretaría de Integración Social y tenía un señor que me conducía a la oficina. Todos los días yo me entraba a ese carro llorando. Y el señor me decía, deje de llorar ese muchacho que no lo va a dejar descansar. Y eso no hay nada o sea, que lo frene más a uno, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay otros hijos o cuando hay un embarazo después de la muerte de un bebé o de una pérdida, es esta culpa porque entonces, como así, estoy triste por uno que ya no está, pero entonces hay otro que me necesita, ¿cómo me hago la fuerte? O entonces, ¿cómo estoy? Y es verdad que en el duelo, por ejemplo, de un hijo, pues tú no estás disponible de la misma manera si ya hay otros hijos, pero el reto está en cómo vivirlo en familia. no, y yo creo que pues la vida es tan perfecta que a lo mejor Rafa también tenía que vivir ese sentimiento de poderlos acompañar a ustedes en ese tránsito de la pérdida. Ahora que hablabas de los sueños y de que Caro, los mensajes y las energías, mi hermana falleció de leucemia de un momento a otro, realmente fueron 15 días y no tuvimos una relación tan unida por momentos, digamos, media hermana. Ahí tuvimos momentos buenos, momentos no tan buenos. Y yo, cuando ella se murió, pues dejó dos chiquitos y soñaba mucho con ella yo, pero no eran sueños chéveres, eran sueños, no sé, estábamos en peligro las dos, nos perseguían, había muertos, o sea, como cosas muy traumáticas que yo me levantaba realmente agitada con el corazón a mil. Y eso coincide, digamos, unos años después con mi proceso de terapia por mi separación. Pues le traje a colación eso en la terapia y la psicóloga me recomendó una constelación y me dijo, a lo mejor tienes que despedirte, a lo mejor hay un ciclo que no está cerrado, a lo mejor hubo una conversación pendiente, yo viajaba, me habían dicho que ella había empeorado y viajaba el domingo, pero dije, pues está estable, esperemos, y compré el tiquete para el lunes por la mañana y se murió el domingo a las 10 de la noche, entonces no llegué a esa despedida. Y solo con la constelación, y ahí creo en ese poder de la mente, de las coincidencias, pude decirle lo que estuvo pendiente. Decirle lo que estuvo pendiente y esos sueños disminuyeron un montón. Ahorita suceden esporádicamente, pasan meses que no, y cuando sueño no es algo como tan tormentoso. Entonces yo creo que sí hay una conexión y una energía que fluye alrededor de esas muertes. Sin duda. Y gracias por traerme. Y fíjate que yo soy consteladora familiar también, y una de los regalos que ha traído la vida de Jero es poder darle lugar a un montón de bebés que murieron durante la gestación o que murieron recién nacidos. Digamos, Ana María me hizo como una entrevista como muy reciente a la pérdida. Luego Ángela, que es la fundadora, pues la directora de la Fundación HIC, también como que hablábamos de que sí puede haber vida después de la muerte de un hijo, cómo sobrevivir a la muerte de un hijo. Y cuando empecé a hacerlo, y bueno, ahora a inicio de año también con Alejandra, como en este otro podcast, y dentro de las cosas que aparecían era gracias por ponerlo, porque yo no sabía cómo decirlo, porque a mí me pasó, porque yo he perdido varios bebés, porque en pandemia también nadie se enteró ni siquiera que yo estuve embarazada.
y ha pasado con familia, con amigos, con pacientes, me pasa un montón, que hay muchas pérdidas, que hay muchos bebés que murieron muy cerca al nacimiento a los que no se les ha dado lugar. Y desde Constelaciones, eso ha sido súper amoroso y súper bonito, es lo importante de dar un lugar a cada persona, a cada situación, a lo que sea que haya pasado, pero es cómo incluir lo que pasó a la persona y cómo eso trae una paz tremenda para la persona que hace el ejercicio y para la familia alrededor, y es como que hay permiso de poder hablar, ¿no? Como que seguramente ya es desde otro lugar donde podrías eventualmente hablar de tu hermano. Qué belleza, ¿sabes? Estaba pensando eso con respecto a Daniel y estaba pensando también, bueno, yo he tenido mucha terapia, yo creo que trabajé algún momento a Daniel desde la terapia, pero me parecería muy lindo hacerlo desde la constelación familiar. Eh, y también tuve una pérdida de 8 semanas. Y como es una pérdida tan chiquito, o sea, uno es como, no, eso no como si no hubiera existido. Y sí existió. Y sí existió, ¿sabes? Entonces, eso es también, pues son esos lutos que uno lleva muy adentro, casi como de manera vergonzante. Y no entiendo por qué. Es como no le puedo mostrar al mundo que esto me duele, pues porque es que me van a decir que es 8 semanas porque le duele. Y fue Los fuerte. términos Y que fue se usan médicamente, además, ¿no? Es como, o sea, solamente hasta determinada semana se considera un feto, entonces sigo todo, sí. y entonces si tienes la pérdida, ¿qué haces con el cuerpo? Entonces, si es como desecho biológico, si te lo pueden dar para un funeral, o sea, ahí también, ¿no? Como esa posibilidad de qué puedo hacer con eso físico que representa ese ser que así haya sido un día, pero existió. De acuerdo. Isa, yo para cerrar quisiera que habláramos un poquito de esas etapas del duelo, que quien esté con una muerte muy reciente o se vaya o le esté rondando y tocándole la puerta de un familiar querido, bueno, por la razón que sea, sepa, porque a veces nos desesperamos, a veces no sabemos cómo afrontarlo, no todo el mundo tiene la fortaleza emocional y las herramientas emocionales para poder transitar un momento tan duro. Sé que hay una etapa de negación, como ya aterrizar, una etapa de enojo, o sea, como que creo que son 4 o 5 que no son absolutamente lineales porque pues todos sentimos y vivimos desde diferentes ámbitos, pero poder decir, mira, lo normal. Hay una autora muy famosa, Elizabeth. ¿no? Elizabeth. Ok. Que ella habla también de unas etapas muy puntuales y uno cuando leí un par de fragmentos, digamos, de uno de sus libros, dice, ok, es que todavía me falta, o esto es normal en este proceso de que primero siento que no pasa, que no lo puedo creer, que estoy en negación, que no me lo creo, que lo veo en todos lados, que siento que me habla desde todos lados, y después esa rabia profunda de por qué me faltas, un poquito que nos cuentes cómo se transita un duelo teóricamente, aunque vuelvo y repito, ni es lineal, ni todos los seres humanos transitan de la misma manera. Y ahí es importante, Elizabeth Kübler-Ross es la que hace la definición de estas 5 etapas, pero inicialmente no era para el duelo por muerte, era para el duelo por enfermedad, porque ella acompañaba Paliativos, de cuidados paliativos. ella acompañaba al final de la vida, y ese es el proceso que se ve mucho más claro cuando hay un diagnóstico de enfermedad y cuando llegas a un momento donde te dicen no hay nada que hacer médicamente. Digamos que esas 5 etapas que tiene que ver con la negación, con la rabia, la negociación, la aceptación, cómo eso es mucho más evidente en un duelo por enfermedad. Que lo vive quien se muere. O sus familiares. Ahí, digamos, y el original es en la persona que lo está viviendo. Por eso es esta negociación con Dios de, bueno, entonces déjame un poquito, sí, como es mucho más al pie de la letra, digamos, se parece mucho más. Cuando es duelo por muerte, siguen estando a veces, pero digamos que más que fijarse uno en qué etapa está, es reconocer que el duelo es como una montaña rusa, que está llena de estas volteretas, que a veces uno sube, a veces bajas, que uno siente que tuvo un día de paz y de repente echa para atrás.
Ese es el duelo. Entonces, más que una etapa o una fase, es reconocer que nunca voy a volver a ser el mismo de antes. Entonces, la expectativa no puede estar en cuando me sienta bien como antes, volver a hacer. porque no soy el de antes. Entonces, es permitir que se muera en mí también una parte. Hay algo de nosotros que se muere con la persona que ya no está y poder reconocer que me duele físicamente, ¿no? Hay estudios que muestran cómo el corazón se rompe, literal. Entonces, físicamente duele, no tengo ni idea qué voy a hacer, me siento perdido. En un instante puedo tener 1.000.000 de emociones encontradas, puede haber rabia con Dios, con la vida, puede haber rabia si fue en un accidente y yo sobreviví y el otro se murió. Sí, es como validar. Yo creo que más que una etapa es validar y está bien sentir lo que sea que estén sintiendo, poder hacerlo acompañados. Yo creo que sin duda vivir un duelo acompañado sí hace la diferencia, y poder tener espacios para conversar. No hay afán de resolver, excepto si son los temas legales que necesite hacerlo, pero de resto es como a la gente le entra el afán y estamos en el día a día de, bueno, la vida sigue, ¿no? Como, y el show tiene que continuar, dale, se vale no, se vale ir más despacio, se vale parar cuando se pueda parar, se vale pedir ayuda, ¿sí? Y estas etapas, estas que marcan emociones, van a estar todo el tiempo, ¿sí? Puede que, no sé, Jero se murió hace 4 años y yo tengo días en que digo, ¿es en serio? ¿Sí? Y esto, sí, son como las olas del mar, ¿no? Es como que hay momentos en donde el mar está tranquilito, como que uno dice, uy, puedo respirar, y de repente viene la ola y te revuelca y otra vez. Y está bien. Y hace parte y no hay nada que podamos hacer. Y luchar contra eso a veces es peor y genera más sufrimiento si yo estoy como, pero yo ya debería estar bien. ¿No? Es como, hoy no lloré. O con Alejandra la vez pasada fue solo mocos. Y está bien, ¿sí? Es como no hay un deber ser, no hay una manera como la expectativa de cómo ser y no hay tiempos. Que esa es la otra. Es como, bueno, pero ¿cuánto tiempo dura? El tiempo que necesites tú, con los recursos que ya tienes, con los recursos adicionales. Y los duelos son muy pacientes, son muy inteligentes. Entonces, de repente, hace 20 años, cuando me pasó algo, yo no pude parar. Y el duelo se queda esperando hasta el momento en el que yo tengo los recursos para decir, oye, ¿te acuerdas? Con una película, con una pérdida que no tiene nada que ver, los duelos se van conectando y van pasando revista de los anteriores. Por eso a veces, no sé, en las relaciones de pareja, ¿no? Es como uno termina un cuento y le da más duro que la tusa de la relación de 8 años. Seguramente con este cuento estás haciendo esa y lo que haces es que conectas. Y eso tienen los duelos, ¿no? Como que se conectan y aparecen en el momento que uno está listo para hacerlo. Por eso, echarse o atarse duro o decir, es que lo hice mal, traumaticé a mi hijo, pues no, porque era lo que podíamos hacer y era la manera como la familia y como las personas podían sobrevivir a este dolor. Y gracias a Dios hay recursos, hay información, hay espacios donde cada uno después puede empezar a hacerlo con terapias, como no hay que pasarla mal, ¿sí? Es como el duelo duele, como un berraco, sí, y esa es la única manera de gestionarlo, como permitiéndose el dolor, pero no desde el sufrimiento, no vestirme de negro hace que yo esté haciendo el duelo, por ejemplo, ¿sí? Como hay que hacer cosas que ahí desde la teoría hay otra que se llama las tareas del duelo y son cosas que yo puedo ir haciendo, porque no es quedarme sentada esperando que me pasen las fases, sino que puedo ir haciendo yo con lo que voy teniendo para ir poniendo mi parte también en ese proceso. Y en eso yo me imagino que aplica para cualquier tipo de duelo, porque duelo no es solamente muerte, duelo son relaciones, de trabajo, sueño, La muerte física es la muerte de expectativa, de cualquier Sí, de cosa. acuerdo. de relaciones, de identidad. Yo también para cerrar ya mi parte, Isa, quiero también
compartir porque creo que de pronto le puede servir a alguien, pero casi que hacer un homenaje a mi tía, de verdad que no sé cómo lo logra porque es la que perdió 2 hijos, el del 2017 y el de este año. Y yo hablaba con mi cuñada, con la esposa de Eduardo, el que falleció, y ella me decía, yo creo que Ruby, que es mi tía, logra transitar de esta manera y no perder la magia de vivir, porque tú la ves, es una mujer alegre y es amorosa y es bella, porque ella encuentra ilusión en las cosas pequeñas. Entonces, por ejemplo, yo creo que ella se refugió en la cocina, es una pastelera impresionante, entonces todas las noches hacía un tiramisú distinto a ver si le quedaba mejor que el anterior. Dentro es amante de su Barranquilla, de su carnaval, entonces si tenía que organizar a fulanita para una pollera, entonces le ponía todo el empeño, ¿sabes? Es ponerle la magia a las cosas pequeñas de la vida que te permite seguir viviendo. Es conectar con la vida con lo que puedas. Con lo que puedas. Y no necesariamente es lo que te conectaba antes de la pérdida. Para algunas personas sí, para algunos se reafirma y para otros es la posibilidad de reinventarse las veces que sea necesario. Qué delicia de tema, porque como decía al inicio, pues sí, estamos como a la espera de ese momento, y mientras eso sucede, pues nos pasan cosas alrededor a las que tenemos que hacerle frente, y me llevo, Isa, un día a la vez, vivirlo y tratar de hacer cosas para volver a reconectar con uno mismo, sin olvidar lo que nos pasó, porque creo que no se olvida, sino hacernos la vida un poquito más llevadera y rodearnos de esa red de apoyo que nos permita esa continuidad, y todos juntos yo creo que es mucho más fácil de transitar. Bueno, Isa, esto es para cerrar, son unas preguntitas aquí. No, mentiras. Primero, tú botas el dado, entonces de acuerdo al dado, escoges una tarjeta de un color. Y primero te la leo yo y después te la lee Marce. Ese es ¿cierto? Entonces, estos son confesiones, Isa, escoge una. La sacas y me la pasas y yo te la leo. Ay, Dios mío, yo también. Ay, Dios mío. Oye, mira, esto sí es de verdad la conexión de la vida. De todas las personas cercanas a ti, ¿la muerte de quién te afectaría más? Bueno, pues hasta ahora la de Jero, claramente. Y también ahora que decías, la de mi abuela materna, que yo fui muy cercana y ella enterró a 3 hijos. Entonces también en todo el proceso de Jero ha estado estuvo muy presente y muy cercana desde el recuerdo también. Gracias, Isa. Esta es aspiración. ¿Qué errores te gustaría evitar en una próxima relación? Puede ser laboral, puede ser, no tiene que ser una relación emocional, sentimental. No, yo creo que es uno de los regalos del duelo, y es a no poder mostrar lo que uno es o cómo uno está, ¿no? Sí, como que independientemente de qué tipo de relación sea, se vale ser quien soy, y ponerme desde ahí al servicio y como para amar o para estar en donde sea, como siendo yo, como no sacrificar o no adaptarme, no disfrazar, sí, es como pues Estás fiel a la esencia. estas son. Ay, bueno, Isa, muchas gracias por haber recibido la invitación. Estos temas enriquecen esta conversación, son temas reales que nos tocan a la puerta, y bueno, nos tenemos que preparar para afrontarlos. Total, yo creo que un episodio lleno de magia. Lo sentí muy mágico, porque además darme cuenta que eras la Isa del chat en la mitad del episodio fue como, ¿eres tú? Y luego la pregunta de la muerte y todo, ¿sabes? Creo que, como dije en el episodio, creo en la conexión y en las idiosincrasias y en las cosas mágicas que pasan. Gracias por acompañarnos y por compartir tu testimonio y por brindar información que pueda ayudar a muchas personas que nos están viendo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita, y si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast. Este es un podcast producido por Relatores.